www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Señores, están con nosotros la presidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Ligia Bonetti, y Circe Almanzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Vamos con ella a tratar el tema de orden y categoría. Dos mujeres que prestigian el liderazgo empresarial de la República. Orden y categoría. Sí. Y a propósito de mujeres, Escúchame. dice Antonio Espaillá que no deje de recordarle que esta noche una gran mujer estará, una gran artista nuestra estará en Jet Set, Miriam Cruz, que vine anoche con ella en el avión y me dice, está acabando en Nueva York, Miriam. Vamos a esperar el momento de parándula para eso. No, pero aprovechando, Sí, no estamos hablando de mujeres y de damas. pero Bueno, que- esta noche. ¿A qué hora es que arranca? Pero cada cosa El primer aparte. C, ¿a qué hora es que El primer arranca? C arranca a las No de artistas. 11:40. No de las 11, artistas, de sí. mujeres que estamos hablando. ¿Verdad? Líderes. Dígale, claro. No, y Circe no, espérate, Circe y Ligia. Yo siempre he dicho que Circe, Ligia y Marisol, junto con Ella seguro se bebe y su Maribel. trago y bailan merengue, ¿verdad? Claro, por supuesto. Sí, porque déjame decirte que la mujer dominicana tiene en Circe Almanzar, en Ligia Bonetti de Valiente, en Maribel Gasó, en Marisol Vicens. Hay un grupo de mujeres empresarias, doña Elena Villella. Óyeme, las mujeres están dando cátedra en liderazgo empresarial en este Quisiera ver país. las mujeres bailando Son las bachata. 8. No, ¿cómo es que dice el merenguito? Yo Que no porque si quiero los verla hombres no bailando pueden, que bachata. gobiernen las ¿Cómo mujeres. se llama la hija de Félix García, de Felito García? Lina García. Lina García. Lina Ey, en Santiago. ey. Ella firma el comunicado, Julio, de Santiago, Lina García. Sí, porque ellos son todos los mismos. Yo voy a seguir hablando Son después todos los del mismos. comunicado, porque Sí, ahora, Julio, Lina lo firma. ahora me toca, no, porque son los mismos. Ellos son los mismos. Yo- Ellos se reciclan. Yo tengo aquí el consejo, la directiva del Consejo de Corporación de Zona Franca Industrial de Santiago. Y Son los mismos, ellos que se aparecen reciclan. firmando este documento, que yo creo que lo que deben hacer es dar la cara. Decir, mire, esta es la posición de las zonas francas. Y no usar ningún otro fronting para plantear su posición. Si su posición es buena, defiéndala de cara al sol. No se esconda detrás de nada. No se esconda detrás de nada. Porque si lo que se están expresando ahí son los intereses de la zona franca que tienen derecho a defenderlo, pues defiéndalo claramente, sin tener que estar buscando ningún tipo de fronting. Pero bueno, vamos a tratar el tema de la reforma con Ligia Bonetti y Circe Almanzar. Lo que es el papel, yo empiezo preguntándole por el papel de el Consejo Económico y Social, que ahora uno lo está observando como un fiscalizador. De repente quiere todos los números de la República, tienen abogados dispuestos a llevar procesos a la justicia, etcétera. Eso parece una distorsión de una tribuna que debería usarse para llegar a un acuerdo y a un entendimiento real, no para otra cosa. No sé qué piensa la presidenta de la Asociación de Industria de este rol del Consejo Económico y Social. Mira, yo creo que, primero, buenos días a todos. Yo pienso que el Consejo Económico y Social, representado por los sectores sociales, por los sectores empresariales, sindicales, yo creo que realmente ese consejo primero necesita saber las cifras. Nosotros tenemos que partir de que este país tiene un déficit enorme, quizás el más grande en quién sabe cuántos años de historia, y realmente nosotros no podemos sencillamente llegar a un acuerdo de reforma fiscal para agregar más ingresos a las finanzas públicas sin averiguar cómo llegamos a ese déficit. Y más allá de seleccionar cuál impuesto es menos lesivo, más lesivo para la población, nosotros tenemos que analizar el gasto, y eso es lo que se ha estado haciendo desde el Consejo Económico y Social. La otra parte es sencillamente saber cómo podemos evitar que este tipo de déficit, que este tipo de mal manejo de la finanza pública se pueda controlar. Si no, nosotros lo que estaríamos haciendo es un daño a nuestro país, sencillamente acordando una reforma fiscal o no acordándola y que la aprueben como quieran el Congreso. Pero estaríamos haciéndole un daño al país si no averiguamos qué pasó, por qué llegamos a este déficit, por qué fuimos capaces de endeudar a nuestro país y de generar este déficit para un nuevo gobierno, sin saber cómo pasó para evitar que pase de nuevo. Yo creo que lo más importante aquí desde el CES es, uno, analizar ese déficit de arriba abajo, entender cómo podemos frenarlo. ¿Ustedes tienen un diagnóstico del déficit? Bueno, justo el viernes sí, el diagnóstico lo dio el ministro. No, pero ustedes como empresarios saben a qué atribuirle
este déficit Justo que el tiene viernes país? el gobierno entregó una parte de los informes financieros que se le habían pedido desglosados por partidas, por cada una de las partidas del presupuesto nacional, y se está analizando. Nosotros tenemos esta semana ahora que como consejo sesionar para... Todavía ustedes no saben a qué se debe el déficit. Bueno, realmente, buenos días. Nosotros Buenos días. sí sabemos que hubo un aumento del gasto en 55% con respecto al año anterior. Sí sabemos que hubo un 51% adicional o superior a lo que se gastó el año pasado en gastos de capital. Pero lo que dice el IGE es que no tenemos que desglosar a qué se destinó todos esos gastos, a dónde fueron destinados esos gastos. Sabemos que son gastos de inversión, pero ¿cómo se gastaron? ¿En dónde están esas obras? Y eso es parte de lo que realmente hay que ¿Ustedes saber. llegarían hasta el tema del inventario de esas obras para cotejarlo Eso es con los parte de lo que le informes solicitamos al gubernamentales? gobierno, un inventario de activos, porque el tema es que la responsabilidad que deben tener los gobiernos a la hora de gastar es que se supone que se tiene que gastar para beneficio de la población. Entonces lo que tenemos es que saber que realmente ese gasto fue fructífero y que llegó a la población. Nosotros tenemos una preocupación muy grande, que es que a pesar de que del aumento, del incremento significativo en los gastos del gobierno este año, la economía no creció. O sea, la economía inclusive tuvo algunos sectores que decrecieron. Entonces, eso es algo que hay que revisar, porque se supone que cuando el sector público, el gobierno gasta, hay un mayor crecimiento de la economía. Claro. Entonces, esos son elementos que hay que revisar porque para que no se repita. Ustedes pidieron 6 años de ingresos y gastos, pero solamente fueron entregados 4 años. ¿Los otros 2 serán entregados o se queda así? No, yo pienso que ellos van a ir entregando. Realmente se comprometieron en entregar en 24 horas toda la información que le habíamos solicitado y más por la premura que ellos tienen. Ellos entregaron una parte, lo que queda, suponemos que hoy, mañana hay sesión del CES de nuevo, o sea que supongo que hoy estarán en proceso de entrega. Pero de nuevo, aquí lo más importante es que el sector empresarial no es que una vez más está diciendo, no, yo no voy a entrar en reforma, a mí no me carguen más. Aquí lo que el sector empresarial está diciendo a la población, no aceptemos un déficit de esa envergadura sin una explicación. No puede ser posible que nuestro país esté haciendo una fiesta y a ninguno de nosotros nos inviten, pero sí nos inviten a pagar los platos rotos. Entonces, lamentablemente, nosotros estamos diciendo, estamos en la mejor disposición de colaborar con las autoridades, estamos sentados en el diálogo, pero necesitamos que nos den las explicaciones del lugar. Y una vez que se establezcan las responsabilidades, la causa, el porqué del déficit, ¿piensan dar un paso más? Yo creo que, y tal cual como se dijo en el Consejo Económico y Social, esto es simplemente una fase, vamos a decir, de análisis. Nosotros no somos un tribunal, nosotros no somos, ninguno estamos ahí para este tipo de, vamos a decir, fiscalización o lo que fuera, pero sí queremos ver el análisis y queremos analizar las causas para que como ciudadanos podamos ponerle un freno a futuro cuando quiera volver a suceder esto. Doña Ligia y Circe, dice Temo. Sí. Hay 3 razones, dice Temo. Temo da 3 razones fundamentales que han provocado el déficit desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista de lo que fue el año pasado. Lo primero fue que hubo una caída drástica de los ingresos del gobierno de 27.000 millones. El subsidio al sector eléctrico, que son $1.000 millones, 40.000 millones, ahí solo hay 67.000. Y dice él que hubo lógicamente un exceso, así mismo lo dijo, un exceso en el gasto público, sobre todo de inversión, porque Leonel entendió que debía terminar todas las obras que había iniciado. Y dice él que todas las obras están ahí, que si no hubiera sido por eso, hubiera terminado el déficit en 3.3%, que era manejable, que lógicamente eso provocó, subiera alrededor de un 2 puntos, con eso da 6 puntos y pico, más lo del Banco Central y otras cosas que lleva a 8. Desde el punto de vista racional, parece lógica esa explicación. ¿Qué le parece a ustedes? Bueno, yo pienso que lo más importante que tenemos ¿Quién fue la reglita que escribió? Nosotros tenemos que, y eso es parte de lo que nosotros queremos lograr este año, y es el análisis presupuestario, que sea un análisis que nos lleve a un presupuesto real, que un presupuesto que se corresponda con la realidad. Nosotros tuvimos un presupuesto del 2012 en el cual se preveía un incremento de los ingresos de 24, casi 25% con respecto al año anterior. Y eso era irreal, o sea, era imposible que tú pudieras lograr un incremento de casi 25%, dado que se proyectaba un crecimiento de la economía de 4 a 5% del PIB. Nosotros crecimos
17% en los ingresos con respecto al año anterior. Esto quiere decir más del doble del crecimiento de la economía. Entonces, no es que nosotros no tenemos mayores ingresos, hemos crecido en ingresos significativamente y tenemos que recordar que nosotros hicimos una reforma fiscal el año pasado y que incrementó el impuesto sobre la renta en 29%. O sea, nosotros tenemos mayores ingresos. El problema es que tenemos que hacer un presupuesto que realmente se acomode a la realidad. Dice el Temo que va a ser más Con bajito. respecto al sector eléctrico. El presupuesto del 2013 va a ser mucho más bajito que el 2012. Bueno, pero es que no puede ser que tengamos un presupuesto que prevea un crecimiento del 25% de los ingresos. Eso es imposible. Por otro lado, en el sector eléctrico, nosotros, el aumento fue apenas de un 13% en el subsidio. O sea que no está dado por el sector eléctrico. Lo que sí se ve claramente que el aumento está en las transferencias corrientes que no son producto del sector eléctrico y en el gasto de capital, las inversiones. Entonces, hasta cierto punto, y ahí es lo que el que dicen, cualquier empresario dice, bueno, yo no puedo incrementar mis inversiones si yo no tengo el dinero para hacerlo. El punto está, y por eso es que decimos, no se puede repetir la historia, no podemos gastar por encima de nuestras posibilidades. Y eso fue lo que pasó. Gastamos 3 veces más que lo que gastamos el año pasado, sin tener las condiciones para eso. Una pregunta. Con respecto al tema del impuesto al ahorro, 10%. Al ahorro no se ha a los beneficios. Yo no he visto a los intereses. Eso se traduce por los ahorros. Sí, pero eso se traduce como un A los impuesto al intereses. ahorro. No. Eso se traduce, Julio, como un impuesto al ahorro. Pero Víctor, no pierdan tiempo hablando de impuestos, porque nosotros como sector unido dentro del Consejo Económico y Social estamos hablando del gasto. No hablemos de impuestos. ¿Saben por qué? Porque nos estamos haciendo un daño todos como ciudadanos. Hablemos del gasto. A mí no me interesa un solo de los impuestos que están en la reforma fiscal, porque no vamos a aceptarlo si no hablamos del gasto. ¿Y qué plantea usted del gasto? La pregunta es la siguiente. Porque lo que ustedes están planteando, que yo creo que... Y es una condición sine qua non, discutir primero el gasto antes que los impuestos. Que es razonable y... No, y se está discutiendo primero el gasto, ¿verdad? Y debe discutirse el gasto y reorientar el gasto, pero ustedes están planteando... Sí, pero escúchame, Julio, el gasto tiene dos discusiones. Una discusión es por qué llegamos hasta aquí y una segunda discusión de qué piensan hacer con el dinero que van a recaudar de los impuestos que nos piensan aumentar. En lo que formamos una especie de comisión de la verdad que nos diga cómo se llegó hasta ahí, eso nos toma varios años. Pues nosotros vamos a tener que empezar a cubicar todas las obras. Bueno, aquí se gastaron 5,000 millones de pesos, vamos a hacer una cubicación. Ahí nos tomamos varios meses haciendo la cubicación. Paralelo el proceso, Julio. No, pero hay que aprobar pero hay que hacerlo. Pero mientras tanto hay que aprobar un presupuesto para el año que viene. Y el país tiene que seguir funcionando. Claro, así que, no se puede parar. Que lo que investigamos, qué pasó, en qué se gastó, dónde estuvo bien y dónde estuvo mal, el país no se puede cerrar. No podemos declarar cuál es la figura que hay en Estados Unidos, la de cierre del gobierno. Cuando cuando no se aprueba el presupuesto, nosotros no podemos declarar un cierre del gobierno. Entonces, eso obliga a que la discusión tenga que ser las dos cosas. El reorientación del gasto, pero la otra parte. Pero además, Julio, incluida. se supone que el gobierno no gastó ese dinero solo. Ese dinero, el gobierno decide que se gaste, pero quien en realidad participa con el gobierno en el gasto público, quien construye las obras, quien le vende vaina al gobierno sobrevalúa es el sector privado. Esos generadores Identifícalo. Tú lo sabes. No, sí, identifícalo. No, no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Como muchos elementos y las invitadas. Sí, pero no. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Aquí hay un déficit de 150,000 millones de pesos. El gobierno decidió que se gastara y autorizó que se gastara y tenía bajo su administración ese dinero, pero fue el sector privado que se benefició de esa venta, vamos a escuchar de ese gasto. Entonces aquí tiene que haber una responsabilidad compartida. Vamos a escuchar, ¿qué dicen ustedes de eso? Pero yo creo que, no nos estamos escuchando, porque si ustedes miran las cifras del Banco Central, la economía creció un 4%. Ajá. No es posible que ese dinero, ese déficit de 150,000 millones que tú mencionas, se haya ido al sector privado y no se haya visto en el crecimiento de la economía, porque todo se va traduciendo en un movimiento en la economía de un país cuando hay inversión. Entonces, no es tan simple como eso, porque no se ven en las cifras, no se ven en los crecimientos en el sector de construcción. A menos que sean empresas extranjeras y se lo llevaran. Bueno, pero entonces ya eso es lo que estamos pidiendo que nos enseñen para poderlo analizar.
Y lo de la comisión de la verdad, porque ustedes están pidiendo una comisión pero la comisión de la verdad es algo paralelo y yo no sé si es un buen nombre, pero no tiene ese nombre todavía. Donde quiera que se han establecido estas comisiones, duran varios años investigando. Y en realidad no necesariamente. Yo creo que terminaría en una acusación directa. No sé, el Consejo tiene mucho más gente que nosotros, pero óyame, el punto aquí es, eso es un tema. Pero el punto principal y el foco principal del Consejo Económico y Social es analizar el gasto, colaborar para la creación de un presupuesto y después ver qué se necesita como parte de equilibrar las finanzas para Ligia, ¿qué plantean ustedes de manera concreta y específica sobre el gobierno? Lo del cierre del gobierno. Entonces, ¿iríamos a un cierre del gobierno? No, hombre, nadie está hablando de ningún cierre de gobierno. Aquí lo que se está hablando es que no estamos dispuestos a aceptar una reforma fiscal sin antes mirar el gasto y ver que no se repita el gasto excesivo que hubo el año pasado, que el mismo Fondo Monetario lo menciona en su reporte. Yo creo también, Ligia, si me permite, es que nosotros estamos supuestamente en un escenario en el cual tenemos que debatir de manera conjunta con el gobierno una nueva estructura fiscal. Exacto. Si estamos en ese proceso, nosotros seríamos muy irresponsables si nosotros no miramos cuáles son, primero, los lineamientos de un gasto de calidad y segundo, cómo nosotros presupuestar de manera transparente todo lo que es ingresos y gastos. Yo creo que el gobierno ha entendido el rol que tiene el Consejo Económico y Social y por eso está en ese proceso, porque si no lo hubiese llevado directamente al Congreso, pero entiende que es importante que la sociedad haga sus planteamientos, pero esos planteamientos son para el bien del país. O sea, nosotros no estamos haciendo esto porque nos da la gana, sino porque tenemos que corregir distorsiones. Hace 5 años... El gasto en el sector público ha ido creciendo de manera drástica, exorbitante, y eso no se está viendo en los servicios de la población. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la calidad del gasto? Nosotros hemos incrementado los ingresos desde el 2005 al 2011 en 82%, en 82% todos los ingresos. Estamos hablando de que 115% en el impuesto a los ingresos, 335% en el impuesto al patrimonio. Nosotros hemos crecido en impuestos. Cuando ustedes lo ponen en porcentaje se ve mucho, pero cuando lo ponen en valores reales, estamos hablando de un 1%. Porque tenemos una informalidad muy grande, tenemos una evasión en impuestos sobre la renta, José, tenemos 65% de evasión. Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.